Qué bueno, qué bonito que es el Señor, qué maravilloso es. De verdad, no hay nada más bonito que estar en su presencia. No hay nada más bonito. Y Padre, queremos seguir estando y estamos en tu presencia. Y queremos seguir sumergiéndonos en tu Espíritu. Y te necesitamos, Señor. Yo no puedo traer esta palabra si tú no me socorres. Y esta palabra no tendrá ningún poder en nuestros corazones si tú no la soplas y la sellas como por fuego. Así que, Padre, como mendigos, extendemos nuestras manos y te pedimos, danos de ti, danos de tu palabra y transfórmanos en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén, amén. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, Martina! Bienvenida de nuevo. ¡Wow! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! ¿A cuántos de aquí les gusta tomar el sol? Que levanten la mano. Bueno, aquí hay mitad que no gusta tomar el sol, mitad Dráculas. Bueno, hay mitad y mitad. Está bien, está bien. Si eres como yo y te gusta ir a la playa, tomar el sol, ir a un río, te habrás dado cuenta que al comienzo del verano el sol te quema bastante. Cuando empieza a pegar el sol fuerte en el verano, te quema, te pones protección, te quema. Pero cuando pasa un mes, 2 meses, 3 meses y el sol te sigue quemando la piel, ¿verdad que ya no te pica tanto? ¿Verdad que ya no lo sientes tanto? Lo sorprendente es que al final pega más duro que al principio. Sin embargo, tu piel se ha ido acostumbrando, porque la piel, cuando se expone a los rayos del sol, al daño del sol, para evitar el daño, lo que hace es generar más melanina. Entonces, al recibir nuestra piel el sol, el cuerpo automáticamente genera más melanina y lo que hace es resistir mejor los rayos de la luz. Ahora bien, la melanina, el moreno, por eso la piel cuanto más morena, resiste mayor el sol. Y eso también sucede con el frío. Yo no sé quién de aquí viene de un país frío, pero también sé que cuando uno de tierra caliente, como yo, por ejemplo, de Valencia, se va a un país frío como es Inglaterra cuando tenía 19 años y estás allí más de un año, el cuerpo te cambia. Fue curioso porque estuve allí 1 añito y algo y cuando vine justo en el invierno. Y aquí los inviernos, bueno, no son muy fríos, pero tampoco es verano. Entonces yo recuerdo que yo tenía mucha calor. Entonces yo iba así en manga corta, pantalón largo y manga corta. Y mi hermano cuando íbamos al trabajo me decía, pero David, aunque sea por vergüenza ajena, ponte una chaquetilla, ponte una sudadera, ponte un busito, ponte algo para que la gente no te vea y diga, este chaval está mal de la cabeza. Pero ¿qué había pasado en mi cuerpo? Que me había acostumbrado al frío. Pregunta, ¿cambia el sol? No, lo que cambia es tu piel y la mía. ¿Ha cambiado el invierno aquí en Valencia? No. Lo que cambia es tu cuerpo cuando se adapta al frío. Y es que el ser humano tiene una gran bendición y es a la de adaptarse a las situaciones que nos rodean para hacer la vida más llevadera. Sin embargo, esa misma bendición puede ser una maldición cuando nos acostumbramos a lo malo. Y el corazón no es ajeno a esos cambios. El cuerpo, la manera con la que nos suele avisar de que algo está mal, de que te estás quemando, de que tienes frío, ¿cómo es? Con el dolor. Cuando alguien se enferma, ¿por qué sabes que estás enfermo? Porque te empiezas a sentir mal, te duele la cabeza, tienes fiebre. Hay una alarma natural en el cuerpo
que mediante el dolor te hace espabilar y decir, bueno, yo tengo que ir al médico. Cuando estás siendo golpeado por el sol durante todo el día en la playa, puede llegar un punto en el que tu piel te empieza a arder. Y entonces es tu cuerpo con el dolor que te está avisando y te está diciendo, no te sigas exponiendo más al sol porque te puedes quemar. O cuando estás en un invierno frío y el viento helado empieza a golpear tus manos, hay un dolor interno que lo que te está diciendo es o te pones guantes o te metes dentro de un sitio o te metes las manos en los bolsillos, pero guarda tus dedos del viento helado. De igual manera, nuestra conciencia nos pita, nos da alarmas, nos da avisos cuando lo hacemos mal y de igual manera nos anima, nos alienta cuando hacemos las cosas bien. Y el Espíritu Santo de Dios también nos trae ese sentimiento de tristeza cuando le desobedecemos y ese gozo y paz cuando andamos en sintonía con el cielo. Sin embargo, el gran peligro espiritual que corremos es el que nuestros corazones se endurezcan tanto que seamos incapaces de percibir las advertencias, las correcciones y la disciplina de Dios. Esto mismo es lo que le sucedía al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y me temo que a muchos de nosotros hoy en día puede sucedernos lo mismo. Vamos a estar durante los siguientes meses, si el Señor así lo permite, viendo el libro de Nehemías. Vamos a ir viéndolo de manera positiva, poco a poco. Porque como iglesia tengo la convicción de que el Señor nos quiere llevar a otro nivel espiritual. Estamos creciendo, gracias a Dios, en número, en conocimiento. Estamos mirando otro local más grande al cual podernos mudar. Y sabemos que Dios nos lo dará. Pero Dios quiere traer una santa advertencia a esta iglesia. Una serie de mensajes que si escuchamos la voz de Dios y obedecemos su palabra, entonces una gran bendición, un despertar, un avivamiento y un crecimiento vendrá sobre Nueva Esperanza Church. Es un llamado a comprometerse seriamente con Dios. Durante varias semanas, mis hermanos, tengo el eco en la mente, tengo el eco, Nehemías, 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 Nehemías. Y el título de la serie de predicaciones es Arrepentimiento, Reforma, Avivamiento y Crecimiento. Repito, arrepentimiento, reforma, avivamiento y crecimiento. Y es que la vida cristiana no basta con pasar de muerte a vida, con pasar de las tinieblas a la luz admirable. No es suficiente en creer y memorizar las Escrituras, conocerlas y hasta predicarlas. Existe algo en el proceso de la vida natural y también de la espiritual, que si no sucede, está indicando que hay algo mal en nuestra vida. Eso puede derivar en enfermedad e inclusive en muerte. Y a lo que me refiero es al crecimiento. Fijaos, no soy el más mayor de esta iglesia, ni tengo medio siglo en mis pies de vida, pero he visto en mi propia vida y he visto en la vida de mis hermanos, amigos en otras iglesias y de otras iglesias en las que he podido estar, que es muy fácil que nuestro corazón se endurezca. Es muy, muy, muy fácil que nuestro corazón se endurezca más de lo que nos gustaría. Y el problema es que llega un punto en que ya ni escuchamos la voz de Dios. Y no simplemente no escuchamos la voz de Dios, sino tampoco escuchamos la vara divina. El mensaje de hoy no va a ser tan expositivo, va a ser más introductorio.
más exhortativo. Y el título es Los peligros de un corazón endurecido, Nehemías 1 del 1 al 4. Pero ahí donde estás, inclina tu cabeza y tu corazón y dile, Padre, que tu palabra venga como fuego sobre mí. Que tu palabra cumpla su propósito en mí. No me dejes permanecer igual. No quiero seguir estático. Quiero crecer. Quiero caminar en sintonía con el cielo. Quiero escuchar tu palabra y ser obediente. Con tus palabras, díselo. Amén. Los peligros de un corazón endurecido, Nehemías 1 del 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté, lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Antes de exponer el libro de Nehemías, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta que son vitales, radicales para poder conocer y entender mejor el mensaje de este libro. Porque ahí se nos habla de los hombres de Judá, de algunos que habían escapado de la cautividad, de otros que sobrevivieron y que estaban en aflicción, en oprobio. Pero ¿quiénes eran estas personas y por qué estaban así? Bueno, Nehemías y Esdras originalmente estaban unidos. Era como originalmente estaba también el libro de los Hechos de los Apóstoles al Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque Nehemías y Esdras narran la misma historia de manera cronológica. Así como el Evangelio de Lucas narra la vida de Jesús y acto seguido los Hechos de los Apóstoles, o como se le conoció, Hechos del Espíritu Santo de los Apóstoles. Era solo un libro. Lucas y Hechos ambos tenían la intención del escritor de ser leídos juntos, pues se trata de la vida de Jesús y del Espíritu de Jesús después operando en la vida de sus apóstoles. Y aquí están también Esdras y Nehemías, hechos, escritos por el mismo autor en su gran mayoría, y narran los eventos de manera cronológica, seguida. De hecho, hay algo muy curioso con Nehemías, es que Esdras y Nehemías son contemporáneos también con el libro de Esther. Mientras que Esdras y Nehemías tienen el llamado de hacer volver del exilio de Daniel de los 70 años al pueblo de Dios y reedificar el templo y los muros de Jerusalén, hay otro libro cuyo escritor es un profeta y es también contemporáneo a Nehemías. Y no hay manera de que podamos separarlo si queremos entender bien el mensaje de este libro. Y es Malaquías, qué curioso, el último libro del Antiguo Testamento. ¿A alguien le gusta que le cuenten el final de una película? A mí no, pero bueno. Yo voy a decir el final, voy a hacer un spoiler de este libro. Pero es para que podáis ver y entender desde el principio lo que se está cociendo. Cómo el mover dominante en el pueblo de Dios fue, y también como el deseo del Dios de los cielos de obrar en su pueblo. El spoiler, el libro de Nehemías narra la vida del pueblo de Dios que comienza bien y acaba mal. Nadie
absolutamente nadie que quiera escribir un libro, que quiera venderlo, va a comenzar una historia buena y va a acabar con algo terrible. Pero mis hermanos y hermanas, esto es la palabra de Dios. Y hay un propósito mayor. Y hay a alguien que apunta que es Cristo. Y esto vamos a verlo a través de estas semanas. He comentado que Malaquías fue contemporáneo con Nehemías. Estos fueron los últimos 20 años, del 435 al 15 antes de Cristo. 100 años después, justos de que Babilonia los dejase ir el rey Ciro a Jerusalén. El templo había sido reconstruido de nuevo, pero las cosas seguían sin ir bien. Cuando volvieron de la mano de Zorobabel, el pueblo de Dios tenía ánimo y deseaba hacer todas las cosas bien y poder ver el cumplimiento de las profecías de la liberación, de la paz, del reino mesiánico vividas en la actualidad. Sin embargo, estas personas que habían repoblado de nuevo Jerusalén vivían tan perdidamente como sus padres. Lo sorprendente de todo esto es que Malaquías, debiendo de estar disfrutando de un pueblo avivado y obediente a Dios, le sucede exactamente lo opuesto. Malaquías debe lidiar, predicar y profetizar en contra de personas que están robando a Dios por no dar el diezmo, personas que se están divorciando sin parar, otros que se unen a mujeres no israelitas y acaban adorando sus dioses paganos, gente que vuelve a la idolatría y lo peor de todo, gente que duda del amor de Dios. La adoración pública iba en decadencia, las tradiciones judías eran ignoradas y los mandamientos de Dios eran rotos, quebrantados. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿dónde está Dios en medio de tanto desorden? Y esta es la terrible respuesta. Dios estaba disciplinándoles y ellos no se enteraban de nada. Dios les estaba disciplinando y ellos ni se enteraban. Ellos podían ver cómo el pueblo opresor los había sacado de su tierra, de su nación, los había llevado al cautiverio y los tenían bajo sus leyes, bajo sus dioses, bajo toda su comida, bajo absolutamente todo. Sin embargo, eran incapaces de ver la mano de Dios bondadosa detrás de Babilonia, detrás de Ciro, detrás de Artajerjes, detrás de cada gobernador y rey que había llevado al pueblo de Dios al exilio. Y ellos no se enteraban. Quiero decir que en muchas ocasiones los males, las pruebas, las enfermedades nos vienen a causa de estar haciendo las cosas bien, en medio de nuestra fidelidad a Dios, en medio de nuestra obediencia, en medio de nuestro caminar recto delante del Señor y su palabra. Por supuesto, ¿por qué? Porque esa es la mano bondadosa de Dios, del podador celestial, podando la viña para que salga más fruto. Y puede ser que aquí haya algunos de vosotros que estáis en este proceso. Oye, David, yo estoy viviendo en integridad delante de Dios. Yo anhelo agradar a Dios en cada área de mi vida, cada segundo de mi vida. ¡Ánimo! Adelante, que sepas que tus pruebas y todo lo que estás pasando es una consecuencia de tu fidelidad, de tu obediencia, pero es que Dios quiere producir más en ti. Quiere hacer que el fruto abunde más en tu vida. Quiere que tú puedas reflejar de una manera más clara a Cristo con tu vida. Gloria a Dios. Pero también puede haber algunos aquí, y de hecho los hay, porque si no el Señor no me hubiera dado esta palabra, que están viviendo malas situaciones a causa de su desobediencia. Quiero matizar.
Este tipo de trato amoroso, de terapia de choque de parte de Dios, de vara divina, no se suele dar con personas que recientemente están comenzando en el caminar de Dios. No. Esto suele verse en la Biblia, en las personas que llevan años y años y años caminando con Dios, pero han llegado en un momento que se estancaron en su vida por alguna situación y se han mantenido en esa misma situación toda su vida y están felices ahí. Segunda de Crónicas 7, del 11 al 22, dice así. Dios hace un pacto con Salomón. Salomón está instaurando el templo. Recordad, tenemos en mente al pueblo de Dios que volvió a Jerusalén de 70 años de Babilonia, exiliados allí. Pero ¿qué estaba pasando con ellos? Terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón propuso hacer en casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo Dios? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, para que haya sequía, y si mandase la langosta que consuma la tierra, es decir, los frutos, tu comida, para que se acabe. No es el enemigo, no es Satanás, soy yo, dice el Señor. Pero entonces si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre sea invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Claro, gloria a ti, Señor. Versículo 19, mas si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraseis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, y yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de los pueblos. Es Dios, desde tiempos antiguos, diciéndole a su pueblo, te amo tanto que no te quiero dejar igual que cuando te cogí. Te amo tanto que para mí es imposible verte que como mi hijo, que como mi hija, no creces espiritualmente. Por lo tanto, yo te doy palabra. Habían profetas y hay profetas y traen palabra de Dios. Vuélvete a mí, volveos a mí, volveos a mí. Pero ¿sabéis qué sucedía? Que no se volvían. Y entonces, ¿qué hacía Dios? Terapia de choque, juicio divino, vara de nuestro Padre amoroso. Cerraba los cielos, la lluvia, las cosechas se secaban. Y entonces uno decía, pero bueno, ¿esto qué es? ¿El diablo? No, esto es Dios amándote tanto que quiere que te dejes de vivir para ti y que vuelvas a vivir para Dios. Porque Dios es la única fuente de vida. Porque Dios es la única fuente de satisfacción, de propósito, de gozo, de paz, de vida y vida en abundancia. Y hay bendiciones que son condicionadas a nuestra obediencia. Y hay maldiciones que surgen en nuestra vida a causa de nuestra desobediencia. En Primera de Reyes 8:33 se narra de igual manera esa oración de Salomón y esas respuestas de Dios. Fijaos, Salomón, versículo 33, Primera de Reyes 8. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de un enemigo por haber pecado contra ti. ¿Qué está diciendo Salomón? Salomón está reconociendo que el pueblo de Dios, nosotros, tú y yo, vamos a pecar. Y no está queriendo poner su pie sobre nosotros. No está queriendo mostrar algo imposible de alcanzar. No, aquí no se trata de vivir una vida perfecta sin pecado. No hay nadie. Yo no he visto caminar a nadie 2 palmos sobre el suelo.
No se trata de una perfección, se trata de una sinceridad. Se trata de una vida honesta, transparente, íntegra. ¿Con pecado? Por supuesto. Yo soy el primero que estoy lleno de pecado. Pero luchando contra el pecado. ¿Por qué? Porque si no, el pecado poco a poco nos endurece. Y ya no lloramos por absolutamente nada, simplemente cuando nos ofenden. Versículo 35, cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber pecado ellos contra ti. Y si hay hambre en la tierra, versículo 27, y si hay pestilencia, y si hay tizón o añublo, langosta o saltamontes, si su enemigo los sitia de la tierra de sus ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya. Salomón está advirtiendo al pueblo de Dios. Pueblo de Dios, Iglesia Nueva Esperanza Church, Dios nos ama mucho. Y Dios nos quiere llevar a otro nivel, pero quiere llevarnos a su manera. Quiere que crezcamos en amor por Dios y por el prójimo. No existe tal amor por Dios y atropello al prójimo, no, en amor por Dios y por el prójimo. Versículo 38. Entonces toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiendo sus manos hasta esta casa, escucha tú desde los cielos, Señor, en lugar de tu morada y perdona y actúa y da conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón. Porque tú solo, Señor, conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días y vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Salomón sabía que íbamos a pecar. El pueblo de Israel, después del exilio, seguía pecando. ¿Es nuevo? No, nosotros luchamos contra el pecado. Pero ¿sabéis el versículo que aquí es escalofriante? Versículo 38. Cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. Salomón está hablando de que Dios va a traer plagas sobre la tierra para despertar a su pueblo. Pero ¿sabes qué? Que ahí no pasa nada. Que no es hasta que una persona, hasta que un hijo de Dios, no simplemente ve y experimenta la plaga en su campo, en su casa, en su matrimonio, en su trabajo, en su economía, en su salud, no. No es hasta que no experimenta cualquiera que sintiere la plaga en su corazón. ¿Cuántos de aquí lleváis años sin llorar por vuestro pecado? ¿Cuántos de aquí lleváis años endurecidos? La clave del arrepentimiento sincero no es que uno sepa, Señor, lo he hecho mal, sino que uno lo sepa y lo sienta. Porque hay una emoción, pero también hay una acción. Y esto, mis hermanos, mis hermanas, es lo que sucedía al pueblo de Dios en la época de Nehemías, cuando habían vuelto a Jerusalén. Ellos habían desobedecido a Dios tanto que ni sentían el dolor en su pecho. ¿Sabéis lo que les dolía? Ver a Jerusalén desierta, ver los muros de la ciudad y del templo derruidos, pero no les dolía ver los muros de su corazón interno derruidos. Pregunto, ¿te duele ver tu corazón derruido? ¿Te duele ver el templo del Espíritu Santo en ruinas?
¿Sientes la plaga que hay en tu corazón? La carne se vicia. Yo que ando mucho descalzo por casa y cuando puedo, tiende a hacérseme callos en los pies. Y sabéis que cuando se hace un callo en el pie, pues bueno, no hay un problema, pero cuando se hace un callo en el corazón, hay un gran problema. Dejas de entristecerte por tu pecado. Incluso puedes llegar a justificarlo. Puedes inclusive torcer las Escrituras para defender tu postura ante la realidad del otro o los otros. Lloras cuando alguien te ofende, pero no lloras por la ofensa que tú haces. Quieres hacer y deshacer a tu alcance, pero eres incapaz de hacer y obedecer las órdenes. Es muy bueno viendo los defectos del hermano y criticándolo, pero incapaz de mortificar uno de sus pecados. Se conforma con seguir cayendo en ese pecado no tan a menudo. Está feliz con un carácter que no cambia y lo justifica diciendo: yo soy así, o dicho de otra manera, así voy a morir. Y la pregunta aquí es: ¿crees que Dios te ama? ¿Crees que Dios comenzó una obra en ti? ¿Crees que te ama tanto que no te quiere dejar a medias? ¿Que quiere acabar la obra que comenzó, como dice Pablo en Filipenses? ¿Crees que Dios te ama hasta ese punto? Entonces, estate segura de que Dios, la vara, la disciplina, no la va a usar siempre. Pero si el corazón se ha endurecido, entonces lo tendrá que usar. David, tú siempre hablas de un Dios de amor, bueno y compasión, claro, porque ese es nuestro Dios. ¿Pero qué ha cambiado entonces? Nada. En el Antiguo Testamento era un Dios diferente. No hay tal cosa. Estaba de mal humor antes y ahora después de Cristo. No. San Pablo también menciona en los Corintios 1, 1 Corintios 11:30, hablando de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Dicho de otra manera, y muchos están muertos, han muerto a causa del pecado, han muerto a causa de la enfermedad. Ha habido un callo en su corazón y han sido felices viviendo con ello. Pero nunca dudes del amor y la compasión que hay mejor tú. Si tú eres padre como yo, tú sabes que cuando has tenido que corregir, o si tienes a hijos en edad pequeña, de corregir y hablar fuerte y duro a tu hijo, a tu hija, tú has sufrido más que el niño, porque tú amas más a tu hijo de lo que se ama. Y la vara, la disciplina de Dios, no es la primera medida de corrección de Dios, es la última. Pero tengo temor y tengo terror de que con la obra tan bonita que Dios está haciendo aquí, su nombre pueda ser blasfemado a causa de nosotros. Que la gente cuando nos conozca un poco más diga: guau, pues si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, yo soy San Pablo II. Y lo que más me preocupa es que haya gente que ante este mensaje permanece igual. Imaginaos, esto es la disciplina de Dios, la vara de Dios. Una cala en Alicante, una playa maravillosa, son un Mediterráneo precioso. Y de repente yo veo que ahí hay un tipo que está en una colchoneta, relajado, tomando el sol. Pero yo veo un catamarán a 200 metros que viene en dirección a él. Entonces, claro, yo miro a la gente, no hacen nada, entonces yo empiezo a coger piedras.
porque las calas tienen piedras. Y empiezo a tirárselas. ¡Oye! ¡Despierta! La gente, imaginaos la gente. Oye, ¿qué hace el desgraciado este? Despertando al pobre chico que está durmiendo. Yo cogiendo piedras. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! A la luz, a los ojos de las personas alrededor, ¿yo quién soy? Un amargado que quiero amargar. Un desgraciado que quiero despertar al pobre joven de su siestecita en la playa. Pero si ellos vieran el peligro que yo estoy viendo, entonces no pensarían que soy poco amoroso, ni pensarían que soy un desgraciado, ni pensarían de que quiero amargarle la vida, sino lo contrario. Quiero despertarlo, que vea el peligro para que huya. Así es como luce la disciplina de Dios, la vara de Dios. Y como digo, no es siempre y no es en los primeros años, no, es aquellos que llevamos muchos años caminando en Dios y no vemos el peligro enfrente. Dios te está llamando a volver. Dios quiere tu bendición más de lo que tú mismo la puedas desear. Dios quiere tu bien, tu bienestar, tu felicidad. Tanto, mirar hasta qué punto llega a Dios, que quiere nuestro bien, que entregó a su Hijo. ¿Quién puede dudar del amor de Dios? Pero Hebreos dice que Dios a quien ama, disciplina y azota a quien recibe por hijo. No es la primera medida de corrección divina, es la última. Pero es cuando el corazón ya se endurece y ni siente la palabra de Dios, ni siente la corrección de Dios, ni siente el azote de Dios. Entonces, en estos 4 versículos, en esos 3 versículos, esta era la situación de Jerusalén. La absoluta mayoría de la gente estaba con un corazón endurecido, feliz. ¡Ay, qué bien! Ya estoy en Jerusalén, ya estoy en mi tierra, ya he vuelto. Pero su corazón no había vuelto al Dios de Jerusalén, al Dios de Israel. Entonces surge una oración en medio de la rebelión. Y voy concluyendo. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, Nehemías dice, me senté y lloré e hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Fijaos, Nehemías sintió el dolor del pecado al ver el estado de Jerusalén. Y Nehemías, siendo un hombre de Dios, no dijo, bueno, Señor, perdónales porque ellos han pecado. No. Él en su oración, como veremos el domingo que viene, si Dios quiere, dice, perdónanos, Señor. Perdónanos a nosotros. Todos hemos pecado. La realidad de estas ruinas no es por culpa de unos pocos, sino por culpa de todos nosotros. Nehemías sintió el dolor de haber contristado el corazón de Dios. Fijaos, la realidad externa de la ciudad era un reflejo interno del corazón del pueblo de Dios. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar cambios en nosotros. Y existe un arrepentimiento que es sentido, pero activo. No basta con llorar y seguir haciendo todo igual, sino en poner medios, todos los medios, y ponernos bajo el influjo del Espíritu Santo para cambiar. Y concluyo. Nehemías mandó reconstruir los ladrillos del templo. Esdras reconstruir los muros. Nehemías los muros de la ciudad y Esdras los muros del templo. Pero ¿sabéis qué? Ahora tú y yo
somos el templo viviente de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, entonces tú y yo somos ladrillos vivientes. Somos parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Pero ¿sabéis que me temo? Que algunos aquí, como ladrillos, como barro en manos del arquitecto y del alfarero, nos hayamos endurecido tanto que ya no basta con girar el torno y echar agua para moldear. Si tú estás siendo moldeado por Dios, enhorabuena, sigue así en el nombre de Jesús. Sigue, adelante, estás en la mejor bendición y en el mayor camino que existe, el camino de la obediencia, el camino de la vida en el Espíritu. Sigue dejándote moldear, guarda tu corazón de no endurecerte. Pero también hay otros aquí que ya no es suficiente con girar el torno y moldear porque están tan duros como esta superficie. Y a eso solo queda romper, quebrantar. Solo queda llegar a las manos del Padre y que te rompa y que empiece de nuevo. Y como siempre, iglesia, somos el pueblo de Dios. Y nuestro Dios nos ama tanto que no nos va a dejar iguales. Porque está su honra. Porque hizo un pacto con nosotros a través de su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesús no murió en vano. No murió para hacer chapuzas. No murió para dejarnos la obra personal a mitad. A medio camino, no. Murió para acabar la obra que empezó, que es que tú y yo, con nuestro carácter, no con lo que sabemos, no con nuestro conocimiento, sino con tu carácter, que es el fruto del Espíritu, que es Cristo en ti, que es su Espíritu en ti, que entonces tú reflejes a Cristo. ¿Sabes qué? A la gente no le importa cuánto sabes de la Biblia. No le importa qué bien predicas o bien cantas. Lo que le importa y lo que le impacta es ver un carácter marcado por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el fruto del Espíritu, la vida de Cristo. Y me gustaría que pongamos otra vez la canción, que es una canción de entrega. Y ahí donde estás, te pido que primero escuches la letra bien, porque a veces tendemos a cantar en la emoción y porque nos encanta cantar, aunque cantemos mal como yo. Pero escucha la letra. Es una letra de entrega. Señor, volvemos a ti de nuevo. Señor, tú estás volcando mesas, quieres hacernos santos. Y ahí donde estás, en tu silla, en tu asiento, de pie, sentado, de rodillas, que le digas, Señor, tómame. Sigue moldeándome o quebrántame y hazme nuevo. Tú puedes poner la canción. Señor, te necesitamos. Gracias por la obra que estás haciendo en esta iglesia y porque eres tú quien nos llamas a volver al altar de tu presencia como en esa primera vez. Así que como iglesia santifícanos y restáuranos y levántanos y que nuestro rostro brille por tu gloria y que nuestro carácter y nuestra vida brille por tu belleza en nosotros. Santifícanos de nuevo. Queremos edificar esta iglesia en tu palabra, con el poder de tu Espíritu y sobre todo en el amor, la compasión y la verdad tuya. Así que iglesia, escucha. Y si tú, el Señor, te está llamando en esta mañana
a levantarte para seguir siendo moldeado. Ahí donde estás, levántate. Y si el Señor te está llamando hoy a quebrantarte, ahí donde estás, levántate y canta, no con todo el pulmón, sino con todo tu intelecto, cada palabra de esta canción, diciendo: Señor, me entrego de nuevo. Señor, me entrego de nuevo. Soy tuyo, soy tu templo, tú eres mi Dios, santifícame, Señor. Aleluya. Santifícanos, Señor, somos tus hijos, tu posesión, para tu gloria, santifícanos, Señor. Santifícanos como iglesia. Queremos traer tu gloria a Valencia, tu evangelio maravilloso. Márcanos con tu presencia, ven a habitar entre nosotros, Dios. Nos corriges y nos guías. Tú eres bueno, eres nuestro pastor. Tu amor es firme y es tierno. Tu ley perfecta es nuestra verdad. A tus pies nos humillamos. Lo que te damos tú restaurarás. Si nos rendimos, nos restaurarás. Somos tu pueblo, tú nuestro Dios. Somos tu templo, santifícanos, Señor. Somos tus hijos, tu posesión, para tu gloria, santifícanos, Señor. Santo eres Dios, santo eres Dios. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia, por tu perdón, por tu amor que nos abraza, nos levanta, nos restaura, nos limpia, nos perdona. Gracias. Como iglesia tuya, como pueblo amado y escogido desde la eternidad pasada, queremos decirte: sigue haciendo tu obra en nosotros. Que tu iglesia local aquí, en Campanar,
pueda seguir creciendo. Sabemos que tú tienes mucha gente, mucho pueblo aquí en Valencia. Y creemos en el poder de tu palabra, en el poder de tu evangelio, en el poder de tu Espíritu Santo. Y queremos ser vasos de honra. Queremos ser vasos limpios en los cuales tu vida, tu gloria se vea de manera clara y sin estorbos. Así que, Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Límpianos y santifícanos y utilízanos para mostrar a este mundo tu gloria, para anunciar tu evangelio y para poder seguir creciendo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.